Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis bien después de la Semana Santa, de este descansito que hemos tenido, que hayáis salido mucho al campo, hayáis visto muchos bichitos, hayáis visto muchos museos. Bueno, que en definitiva, que espero que estéis bien. Nada, pues volvemos a la carga. Esta vez estoy solito, aunque en principio íbamos a ser dos, iba a estar Edu conmigo, pues le ha surgido un inconveniente y bueno, espero que no sea nada, Edu. Y bueno, vamos aquí a defender la plaza como podamos, ¿vale? Espero no aburriros mucho, porque estoy yo solito. Que venga, pues vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, que muchas gracias al Centro de Educación Ambiental por volvernos a invitar otra vez al grupo de seguimiento de diversidad y en concreto a la gente de entomofauna. Muchas gracias también por contar con nosotros en esta serie de webinars que estamos haciendo habitualmente, que tiene que ver con los artrópodos y en la cual pues estamos implicando también, aparte del grupo de seguimiento de diversidad, a nuestra colección de entomología de aquí de la Universidad Complutense. Bueno, pues fijaos, atendiendo vuestras peticiones, que para eso estamos, pues el seminario de hoy tiene que ver con miriápodos. Eh, y al igual que el resto de seminarios que impartiremos próximamente, bueno, pues son a partir de vuestras solicitudes. O sea que si tenéis cualquier curiosidad sobre artrópodos y os apetece que a lo mejor nosotros podamos hacer algún tipo así como de webinar monográfico, pues estamos a vuestra disposición. Solo tenéis que comunicárnoslo a nosotros o al Centro de Educación Ambiental y seguro que algo podremos hacer, ¿vale? No es que seamos expertos en todo, ¿eh? Ya os lo he dicho muchas veces. Nosotros somos expertos en nuestro campo. Los artrópodos son tan amplios que hacerte experto en todo necesitarías varias vidas, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, pues nos suenan más que otros animales y entonces, pues si nos solicitáis que os informemos sobre algo, pues al final nos lo preparamos y os lo presentamos, ¿vale? Bueno, dicho esto, así habiendo dejado tiempo para que la gente se vaya conectando, estos minutejos, y volviendo otra vez a establecer el vínculo con vosotros, bueno, pues vamos a comenzar entonces con este seminario. El seminario de hoy, como os he dicho, tiene que ver con miriápodos, ¿vale? Me imagino que todo el mundo sabe lo que es un miriápodo, aunque por el nombre, a lo mejor, siendo un nombre muy técnico, no común, pues a lo mejor no suena tanto, ¿vale? Pero digamos, ¿a qué os suena el nombre de 100 pies? O 1000 pies, o cardadores, ¿no? Bueno, pues todos estos animalillos son artrópodos, ¿vale? Y bueno, realmente es un grupo más o menos olvidado. O sea, digamos que son las ovejas negras de los artrópodos, porque insectos, todo el mundo, la mayor parte sabe, habla de algo de insectos, hemos visto cosas en la tele sobre insectos, vamos, que los insectos están al orden del día. Crustáceos, pues como mínimo nos los comemos, ¿no? Y bueno, que también. Arácnidos, ya habéis visto, hemos hecho algún seminario y todo de arañas. Bueno, ¿qué pasa con los miriápodos? Son los olvidados, los pobres son los olvidados. Y bueno, ahora os contaré algunas de las razones por las que pueden ser olvidados los pobres. Pero bueno, que vamos a intentar, aunque sea con este pequeño granito de arena, que sepáis algo más de ellos, ¿vale? Bien, bueno, pues cualquier pregunta que tengáis, dejadla ahí, que luego al final pues cuando, dentro de 30 40 minutos, pues intentaré responderlas. Intentaré, ¿vale? Si no, pues ahí se queda pendiente y ya la iremos respondiendo, aunque sea en el chat del canal, ¿vale? Bien, bueno, pues nada, dicho esto, venga, pues vamos a comenzar. Bueno, fijaos, esta os la he puesto alguna vez que otra, esta diapositiva, ¿no? Esta diapositiva nos da una imagen de lo que es la diversidad en todo el planeta, poniendo, según el tamaño de gordo, el animal acorde, quiero decir, a las especies que hay, más o menos. Entonces, como veis, lo que más llama la atención aquí, básicamente, son dos pichejos, ¿no? Como veis aquí, uno es este escarabajo, que representaría al conjunto global de todos los insectos que hay en el planeta, y otro es esta araña, que representaría el resto de artrópodos, ¿vale? O sea, ¿qué incluimos aquí? Pues crustáceos, incluimos quelicerados, o sea, arácnidos, ¿vale?
e incluimos los pobrecitos miriápodos, que son los que vamos a ver hoy, ¿vale? Fijaos, esto simplemente es para recordar que, aunque sepamos más de otros grupos, plantas, vertebrados, lo que sea, al fin y al cabo, estos grupos son los que parten la pana en el planeta. O sea, vivimos en el mundo artrópodo, como siempre digo. Y los miriápodos, siendo el grupo más olvidado de los artrópodos, no dejan de ser un grupo muy considerable. Fijaos, en esta imagen, perdón, os he representado un poco, el tamaño del círculo tiene que ver con la cantidad de especies, ¿vale? Ya aquí eso es separado, dentro de artrópodos los diferentes grupos. Bueno, el grupo de los hexápodos, insectos, veis que se conocen como 1.000.000 de especies, aproximadamente 1.000.000, 1.400.000 de especies, ¿vale? Los quelicerados, las arañas, ¿vale? Arañas, escorpiones, etc. Más de 100.000 especies, una décima parte más o menos de los insectos, los hexápodos. Crustáceos, como la mitad de los quelicerados, ¿vale? Como no llega a 50.000 especies, pero casi. ¿Vale? Conocidas, ¿eh? Porque luego desconocidas, pues seguramente los crustáceos son los grandes desconocidos, ¿vale? Miriápodos, fijaos, miriápodos, solo, si se puede decir así, más de 16.000 especies, ¿vale? Mira, un poco para ubicaros, 16.550 especies son más o menos, aproximadamente, la totalidad de las especies de mamíferos y de aves conocidas en la actualidad, para que os hagáis una idea. Y sin embargo, ¿qué? ¿A que sabéis más seguramente de estos vertebrados que de los miriápodos? Pues sí, porque al final, como siempre decimos, es una cuestión antropocéntrica, ¿no? Siempre nos va a tirar más el pelo, la pluma, pues, y todos aquellos animales que son afines a nosotros, ¿no? Que son grandes. Estos, la mayor parte de las veces, pasan desapercibidos, son pequeños, ¿no? Cada vez estamos más desconectados del campo, entonces, pues al final, pues han pasado desapercibidos. Pero fijaos, bueno, dentro de estas casi 17.000 especies de miriápodos, aquí en la península ibérica tenemos, bueno, no llegan a 400, como 380 y tantas, 300, bueno, que seguro que hay más, ¿vale? Pero descritas, conocidas, pues como casi 400 especies, que no son cualquier cosa, ¿vale? O sea que hay bastantes. Bueno, ¿qué significa miriápodo? A ver, seguro que os suena miria, ¿no? Miria, en griego, pues múltiples, muchos, ¿vale? Y podos, pues pies, patas, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que los miriápodos agruparían a aquellos artrópodos que tienen muchas patas, en comparación con otros artrópodos. ¿Que los crustáceos tienen pocas patas? Pues dependiendo del crustáceo, ¿no? Pues muchos crustáceos tienen muchas patas. Los quelicerados ya sabéis que tienen 8, ¿vale? Los insectos ya sabéis que tienen 6. Bueno, pues los miriápodos son los que ganan aquí. Los miriápodos, y ya hemos visto en alguno de los webinars que hemos tenido anteriormente de los récords Guinness, ya habéis visto que hemos hablado de alguno, luego lo recordaré, que tienen muchísimas patas, ¿no? Bueno, el caso es que los miriápodos, pues eso, aglutinarían aquellos grupos, pues que tienen muchas patas, ¿vale? A ver, vamos a ver. Fijaos, esto es como un árbol. Cuando os ponga un árbol de estos siempre, ya sabéis que me refiero a las relaciones que hay entre ellos, ¿vale? Nosotros llamamos a estos árboles árboles filogenéticos, que son árboles evolutivos, árboles que indican cuáles son las relaciones. En principio, dentro de todo este mare magnum que veis aquí, que así a priori nos podemos perder, vemos que aquí, en esta línea, ¿vale? Esta rama, esta sería la rama de los miriápodos, ¿vale? 100 pies, 1000 pies, etcétera. ¿Y a quién está más próxima esta rama? A ver, pues si os fijáis, ¿veis? Está más próxima esta rama a los crustáceos y a los insectos, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, a ver, un momentito, dejadme ver, me están mandando mensajes del centro, ¿habrá algún problema? No, parece que no. Vale, no, está bien, me estáis escuchando perfectamente, ¿verdad? Bueno, estas son, ya sabéis, las cuestiones del directo. Bien, hoy estoy yo solo y al final me tengo que apañar ya un poco. Bueno, perdón la interrupción. Vale, todo bien. Bien, entonces, como veis, los miriápodos, como ya hemos visto otras veces, están mucho más próximos a crustáceos y a insectos
que aquelicerados, arácnidos, ¿vale? Forman parte todos del grupo de los mandibulados. ¿Por qué? Pues porque tienen mandíbulas. Recordad que los quelícerados, en su contra, pues tienen quelíceros, que son otros apéndices, que son los que, bueno, en ambos casos, mandíbulas o quelíceros, son los que utilizan para comer, ¿vale? Bien. Dentro de los miriápodos, pues más o menos también podemos reconocer, como veis aquí, 4 grupos, ¿vale? Y así, para que os vayan sonando, aunque luego los vamos a ver tranquilamente, veis que tenemos los quilópodos, por un lado, los que llaman sínfilos, los paurópodos, y los diplópoda, o diplópodos, ¿vale? Así que os vayan sonando, porque luego los vamos a ver, no hace falta que ahora mismo hagáis memoria, ¿vale? Bueno, pues más o menos como podéis ver, las relaciones en la actualidad están claras, ¿vale? Las relaciones entre los 4 diferentes grupos dentro de Miriápoda y luego de los Miriápoda dentro del contexto de los artrópodos y del mundo y del reino animal, pues están más o menos claras, ¿vale? Pero esto no ha sido así siempre. De hecho, hasta hace poco, poco en términos evolutivos, ¿no? Pero en términos históricos también. O sea, quiero decir, hasta hace 20 años más o menos, las ideas que se tenían sobre las relaciones de los miriápodos con el resto de artrópodos eran muy diferentes. Por ejemplo, el primero que propuso cómo se relacionaban estos miriápodos con el resto de los artrópodos fue un investigador que se llamaba Haeckel. Haeckel en el siglo XIX pues dibujó este arbolito que tenéis ahí a la derecha, ¿vale? Vamos a agrandarlo un poco, ¿veis? Bueno, pues en este arbolito veis que los animales los diferenciaba entre vertebrados, equinodermos, moluscos y articulados. Dentro de los articulados, los llamaba articulados porque aquí metía animales que estaban formados por aparentemente segmentos que se articulaban, ¿vale? Pues dentro de estos articulados, como veis, tenemos aquí lo que llamaban los vermes, los gusanos, ¿vale? Y lo que llamaban los rotatoria, rotíferos, etcétera, y artrópodos, ¿vale? Y dentro de artrópodos, como veis, había un grupo que eran los crustáceos, que todos conocemos, y otro grupo que llamaban traqueados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues los traqueados eran aquellos animales que como sistema respiratorio tenían tráqueas. Alguna vez las he mencionado si habéis visto algún webinar, pero para aquel que no lo sepa, las tráqueas es un sistema de respiración que son como agujeritos que tienen a lo largo del cuerpo, que están, normalmente son agujeritos abiertos, aunque en algunos casos pues, pueden tener algunos opérculos. Bueno, pero estos agujeritos están abiertos y dan lugar a una serie de canalizaciones que recorren todo el cuerpo y además se van subdividiendo, que incluso esas subdivisiones se subdividen tanto que llegan hasta cada célula, donde se hace el intercambio gaseoso, ¿vale? Bueno, pues estas tráqueas las tienen pues muchos artrópodos que viven en medios terrestres, no en el medios acuáticos. En medios acuáticos la mayor parte de las veces pues lo utilizan sistemas de respiración como tipo branquias, ¿no? En el medio terrestre pues utilizan estas tráqueas. Por eso es tan importante el tema de la deshidratación. Muchos de, tanto insectos, por ejemplo, o miriápodos que viven en medios terrestres, pues dependen mucho de la humedad y dependen mucho de que el terreno no esté compactado y árido, sino que necesitan tener una situación en la cual la pérdida de agua se minimice, pueda ser minimizada, ¿vale? Bueno, pues Haeckel metía a los traqueados, ¿vale? Es decir, los miriápodos y los insectos todos juntos, ¿vale? Y pensaba que estaban ligados, que estaban más o menos pues relacionados evolutivamente. Así continuó Snodgrass. Snodgrass fue otro investigador, ya a principios del siglo XX, que, bueno, pues tomando las ideas de Haeckel, dijo, ah, pues sí, pues tienes razón, porque lo que veo morfológicamente, ¿no? Las formas que veo, pues más o menos tiene sentido. Y entonces lo que él propuso, como veis, en este arbolito dibujado, es que existían unos animales que eran los anélidos, o sea, las lombrices de tierra, ¿vale? Que habían dado lugar pues al resto de artrópodos, ¿veis? Por un lado los quelicerados, por otro lado los crustáceos, y aquí, como veis, hay un grupo
que hay una mezcla entre lo que os he nombrado antes, ¿veis? Quilópodos, diplópodos, paurópodos, ínfilos, es decir, los miriápodos, y el resto de insectos, ¿vale? Los llamaba a muchos de ellos labiados, por presencia de una estructura bucal, ¿no? Que es el labio, ¿vale? Este Snodgrass fue un poco más allá, ¿vale? Entonces él decía, por ejemplo, Snodgrass, que a partir de un animal tipo gusano, tipo lombriz de tierra, un anélido, pues habría surgido un animal que habría desarrollado como una especie de apéndices para desplazarse, ¿vale? En parte, algunos descendientes de este animal habrían dado lugar a estos poliquetos, que son un tipo de anélidos, primos de las lombrices de tierra, pero en este caso marinos, ¿vale? Y por otro lado habría dado lugar a otros animales en los cuales esos apéndices blandos pues hubieran desarrollado más, dando lugar, por un lado, por ejemplo, a animales como los onicóforos, los ositos estos de uñas, ¿no? De terciopelo, gusanos de terciopelo. Y por otro lado, a animales que serían como protoartrópodos, que como veis, esto es muy interesante y ha influido mucho en el estudio de los artrópodos, veis que los apéndices, las patas, tenían como dos ramas, una rama principal, locomotora, con la que andaban, y otra rama secundaria, ¿veis? Que, bueno, pues como eran este protoartrópodo, seguramente era marino, pues la había desarrollado en forma de branquias para respirar, ¿vale? Bueno, esto no deja de ser una hipótesis, ¿vale? Esto es una hipótesis. A partir de este protoartrópodo se habrían desarrollado el resto de artrópodos, pero básicamente la idea de Snodgrass era que a partir de una especie como de miriápodo, por reducción de patas y de segmentos, se habrían formado los insectos, ¿no? Y entonces siempre decían que, siempre se creía que los insectos y los miriápodos estaban muy relacionados. Pero ya sabéis que no, ya sabéis que no, ya hemos visto, bueno, ya hemos visto en algún otro webinar que los insectos son crustáceos de tierra, básicamente. Y que los miriápodos no dejan de ser la rama o el grupo hermano de los pancrustáceos, es decir, de los crustáceos más insectos, ¿vale? Fijaos, en la actualidad se cree esto, ¿no? En realidad, mirad, aquí tenemos los artrópodos en este árbol, ¿vale? Ahí tenemos los artrópodos. Los artrópodos formarían parte de este grupo de invertebrados, que serían los ecdysozoa, ¿vale? Es un grupo formado también por otros bichejos que tienen en común, por ejemplo, entre otras cosas, que tienen una hormona que se llama la ecdisona con la que hacen las mudas. Recordad que los artrópodos cambian de armadura cada cierto tiempo, ¿no? Hacen mudas. Y por otro lado tenemos el grupo de los Spiralia, en el que aquí ya encontramos los anélidos, los moluscos y otros animales. ¿Veis? No tienen nada que ver, pero antiguamente, por morfología, por la pinta que tenían, pues daba la sensación como que eran fruto de la misma evolución. Lo que pasa es que luego posteriormente, en los últimos 20, 30 años, las evidencias moleculares y otro tipo de evidencias pues han demostrado que no, que a lo mejor la morfología a veces engaña, porque también la evolución, como ya sabéis, tiende a la adaptación, ¿no? Y al final las estructuras se modifican para la función que tienen y eso puede confundir a veces, porque pueden dar lugar a estructuras muy parecidas. Menudo rollo, os estoy contando. Yo aprovecho y meto aquí ideas adicionales de biología. Bueno, entonces, veis, los artrópodos están ligados mucho a los tardígrados, a los onicóforos que hemos visto en otras ocasiones, ¿vale? Y dentro de los artrópodos lo que se sabe es esto, ¿no? Que tenemos un grupo que son, como ya he comentado antes, llamado quelicerados, y otro grupo que se llaman mandibulados, que tienen mandíbulas, ¿vale? Dentro de los mandibulados tenemos los miriápodos, que son los que estamos viendo ahora, vamos a ver en este webinar, y por otro lado los pancrustáceos, que serían los crustáceos y los insectos, ¿vale? Bueno, pues bien, dentro de miriápodos, ahí tenemos los cuatro grupos que os he comentado antes, los diplópodos, ¿vale? Que serían lo que llamamos habitualmente milpies, los paurópodos, que son los que, bueno, estos yo creo que no tienen nombre común porque son tan pequeñitos que no estamos acostumbrados a verlos así, a ponerles un nombre vulgar. Entonces, bueno, digamos que les llamamos paurópodos y punto. Los ínfila, que le pasa un poco lo mismo que a los paurópodos, los ínfilos, y los quilópoda, estos sí tienen nombres vulgares o comunes, a estos se les suele llamar 100 pies. ¿Veis que lo de 100 pies o 1000 pies no es porque tengan 100 pies exactamente o 1000 pies exactamente, básicamente es por diferenciar que tienen muchas patas o muchísimas más patas, ¿vale? Entonces los diplópoda pues tienen muchísimas patas
Y los quilópoda pues tienen muchas patas, pero no tanto, ¿vale? En general, porque luego pues veremos que puede haber algunas excepciones. ¿Quiénes son los grupos con mayor diversidad? Pues fijaos que los diplópodos, los milpies, se conocen más de 12.000 especies. Una pasada, ¿no? De los quilópoda, es decir, los 100 pies, más de 3.000 especies. Es una cuarta parte de los diplópodos, pero, oye, 3.000 y pico especies. De los que se conoce poco son de paurópoda y de sínfila. De paurópoda no llega a 500 especies y de sínfilo, pues ciento y poco especies, ¿vale? ¿Pero por qué se conocen pocos? Estos son dentro de los miriápodos. Si los miriápodos son los artrópodos olvidados, los paurópodos y los sínfilos son los más olvidados de todos, estos dos grupos. ¿Por qué? Porque son los más pequeñitos, son los que viven en los intersticios del suelo, enterrados, bueno, y ante todo, una de las razones por las que los miriápodos es el grupo olvidado entre los artrópodos es porque digamos que hay menos investigadores dedicados a ellos, ¿vale? Los hay, claro que los hay, pero en realidad, en proporción, pues los miriápodos no son tan populares, ¿vale? Los miriápodos tienen poca gente trabajando en ellos ahora mismo. ¿Por qué? Pues una razón puede ser el menor número de especies en comparación con el resto de artrópodos, y alguna cosilla también os la dejo para más adelante, ¿vale? Y a ver qué se os ocurre. Si os ocurre alguna cosa de por qué pueden estar olvidados, escribidmela, que ahora os leo cuando termine de toda esta charleta, ¿vale? Y la comentamos en esos minutos finales. A ver si se os ocurre, venga. ¿Por qué creéis que están olvidados? ¿O por qué vosotros desde vuestro, no sé, desde vuestra opinión o desde vuestra experiencia, pues a lo mejor no le habéis prestado tanta atención a los miriápodos, ¿vale? Pues venga. Fijaos, cosas generales que tienen los miriápodos, ¿vale? Muchas patas, vale, estupendo, te lo compro. Tienen muchas patas, ¿vale? ¿Cómo son las patas? Pues las patas, si os fijáis, las patas son de un tipo, aquí la tenéis, una patita, que se llama unirámeo. Lo dice la palabra, una sola rama, ¿vale? Es decir, en otros artrópodos, como os he dicho, pues los apéndices pueden tener varias ramas, ¿vale? Pero en insectos y en miriápodos tienen una sola rama y está compuesto, pues como pasa en todos los artrópodos, de varios segmentos, ¿vale? En este caso, son muy parecidas también las patas a las de los insectos. Tienen un segmento más, ¿vale? Mira, por ejemplo, estos tienen coxa, trocánter, bueno, aquí se han confundido, han puesto troncánter, es trocánter, ¿vale? Trocánter, prefémur, este es un segmento que los insectos no tienen, pero sí lo tienen los miriápodos. Fémur, tibia, tarso, pretarso, terminado en una uña, ¿vale? Bueno, pues fijaos, son más o menos los mismos segmentos, es decir, la misma respuesta, ¿vale? De división de los apéndices, ¿vale? Que un insecto, pero añadiendo, pues, algún artejo, algún segmento más. ¿Por qué? Porque ya veremos que, sobre todo algunos, tienen una forma de sujeción y necesitan una movilidad mayor. Entonces, como necesitan movilidad mayor, ¿vale? En muchos casos, no dejan de ser animales que rectan y se mueven por el terreno y que muchas veces pues, necesitan correr y tener pues, bastante maniobrabilidad, pues necesitan, en este caso seguramente, tener un artejo, un segmento más en las patas, ¿vale? Bien, más cosas que tienen. Bueno, tienen dos tagmas. Tagma, la palabra tagma. ¿Qué significa tagma? Alguna vez os lo he comentado. Tagma es partes diferenciales del cuerpo, que se dedican cada una a funciones diferentes. Entonces, en este caso, ya sabéis, por ejemplo, los insectos, muy claro, los tenemos todos en la cabeza. Cabeza, tórax y abdomen, ¿vale? ¿Qué tienen los miriápodos? Pues cabeza y tronco, ya está. Únicamente, la cabeza y tronco. En algunos grupos, luego lo veremos, ¿vale? Se habla de tórax, ¿vale? Pero porque en algunos grupos los primeros segmentos, estos que tienen aquí pegaditos a la cabeza, pues son un poquito diferentes, les faltan patas o tienen solo, son un poco diferentes al resto. Y pues a veces se les llama tórax, pero en general, cabeza y todo lo que hay detrás de la cabeza lo llamamos tronco y nos quedamos tan a gusto, ¿vale? ¿Por qué? Porque son funciones totalmente diferentes. La cabeza, ¿qué funciones tiene? Captar estímulos, comer,
ponerse en relación con el medio, por eso va adelante, ¿vale? El tronco, ¿qué funciones tiene? Pues funciones vegetativas, funciones, el resto de sistemas, ¿vale? Y reproductoras, ¿vale? Y ya está, todo junto. Y para desplazarse, tiene pues toda la musculatura para desplazarse por el terreno, que es su medio de locomoción. Tipo, o sea, ¿cómo respiran? Pues ya lo hemos visto, respiran por tráqueas. ¿Veis? En esta imagen, por ejemplo, ¿veis aquí un espiráculo, aquí un agujerito? En este caso, esta especie, que luego lo vamos a ver, o este grupo de especies, lo tienen en los laterales, ¿vale? Que en entomología la parte lateral se llaman pleuras, ¿vale? ¿Sí? La parte ventral es lo que se llama externo, ¿vale? Y la parte dorsal de la espalda es lo que se llama tergo o también noto, ¿vale? Bueno, pues estos los tienen en los lados, que se llaman pleuras, ¿vale? Y, como veis, es bastante común encontrarnos placas endurecidas, son artrópodos, recordémoslo, ¿vale? Entonces es bastante común encontrarnos placas endurecidas en los diferentes segmentos del cuerpo, como las de una armadura medieval. Sí, siempre, fijaos esa idea siempre de los artrópodos. Artrópodo, caballero medieval, ¿vale? Siempre. Fijaos esa idea en vuestra cabeza y lo vais a entender siempre perfectamente, ¿vale? O sea que todos los segmentos tienen placas para proteger el cuerpo. En este caso, la mayor parte de las veces tienen una placa ventral, ¿vale? En el externo, una placa dorsal en el tergo, en el noto, y algunas plaquitas que se forman a lo mejor en los laterales, ¿vale? Esto en términos generales, ¿vale? Estamos hablando de generalidades, porque luego vamos a ver, por ejemplo, paurópodos y sínfilos, pues reducen muchos de estas durezas, estas esclerotizaciones, ¿vale? Bueno, y también a veces algunos de estos, por ejemplo, estos paurópodos y sínfilos, algunos de estos miriápodos, en vez de respirar por agujeritos que se forman en el cuerpo, respiran a través de la cutícula. ¿Por qué? Pues porque no la tienen endurecida, ¿vale? Algunos que no endurecen la cutícula, imaginaos, ponemos una placa, ¿cómo vamos a respirar a través de la piel? Imposible. Entonces, por eso tenemos que hacer un agujerito. Pero hay otros que no endurecen la piel, el tegumento, ¿vale? Y entonces, pues pueden respirar a través de la cutícula, ¿vale? Esos son los que viven debajo del suelo y son pequeñitos, los sínfilos y los paurópodos, pues muchos de ellos también, o sea, pueden hacer este tipo de respiración, ¿vale? Y hay una cosa muy importante que todos comparten. Fijaos, lo he puesto aquí, como con admiraciones. Son terrestres, todos, todos son terrestres. O sea, si acudimos a los crustáceos, sí, nos vamos a encontrar la mayoría marinos, pero hay algunos terrestres. Si acudimos a los quelicerados, la mayoría actual, digamos, son terrestres, ¿no? Hay alguna excepción que vive en medio acuático y patatín, patatán, ya lo vimos con la especie, con el género ese tirata que nos contaba Edu. Vale, pero en general, todos son terrestres, ¿vale? En el pasado, los fósiles de estos quelicerados, estos arácnidos, pues hay alguno que es marino, ¿no? ¿Os acordáis de los escorpiones y los gigantes? ¿Vale? Los eurictéridos se llamaban. ¿Qué pasa con los insectos? Pues que los insectos nunca se han desvinculado del todo del agua, entonces muchos grupos pues siguen las larvas vinculadas al agua o han regresado al agua, los adultos no, los adultos viven en medios terrestres y aéreos, ¿vale? Pero los miriápodos, todos, 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 absolutamente todos son terrestres, lo cual es un misterio, ¿vale? Y os voy a explicar por qué. Os voy a explicar el misterio. Me voy a saltar esto, perdón, ahora volvemos. Me voy a venir aquí, ¿vale? Ahora volvemos a las anteriores. Fijaos, esto es el árbol que os he puesto antes, el árbol de relaciones, ¿vale? Sí, sí. Empezamos, ¿veis? Los colores negros es a partir de cuando empezamos a tener fósiles de esos animales, ¿sí? Pues fijaos que de miriápodos empezamos a tener fósiles desde la era silúrica, desde el silúrico, o sea, hace 400 y pico millones de años, ¿vale? Pero si veis la línea discontinua roja, la única posibilidad de que estos miriápodos se hayan relacionado con el resto de crustáceos e insectos, ¿no? Formando un único linaje evolutivo, es que sus ancestros ya existieran, fijaos, en el Cámbrico o antes del Cámbrico, ¿vale? En el Precámbrico o en el Cámbrico, hace entre 500 y pico y 600 millones de años. Pero sin embargo, es que no tenemos fósiles. Pero estos
ancestros, ¿vale? Estos ancestros de los miriápodos tenían que ser marinos. A ver, por definición, si los ancestros de los crustáceos eran marinos, si toda la diversidad que encontramos en el Cámbrico y en el Precámbrico era marina, los ancestros de los miriápodos eran marinos. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que no contamos con ningún fósil de miriápodo marino. Entonces es un misterio, ya os digo, porque, como luego veremos, los primeros individuos y ejemplares o representantes de miriápodos que tenemos conocidos son del Silúrico. Entonces hay un salto, de repente hay un eslabón perdido que, bueno, pues ahí está, si alguno se quiere dedicar a ello, a algún paleontólogo o le gusta la paleontología y quiere estudiarlo, porque realmente es un hueco ahí en la historia evolutiva de estos animales que sabemos lo que ha tenido que pasar, pero no conocemos ningún representante. Así que es muy bonito hacernos a la idea de cómo podrían ser estos miriápodos, ¿no? En el fondo del mar. Bien, a ver, cosas que tienen también en común, así en general. Tienen un tubo digestivo completo, ¿vale? Tubo digestivo que empieza en la boca, lo de completo quiere decir que empieza en la boca y termina en el ano, pasando por un esófago, un estómago, una especie de intestino, ¿vale? O sea, esto lo tienen todos, tubo digestivo completo. El sistema circulatorio es el típico de un artrópodo, o sea, semiabierto. Tiene en la parte dorsal una arteria, un corazón, ¿vale? Que bombea, que luego se ramifica en cada segmento, ¿vale? Pero que luego derrama toda la hemolinfa, la sangre, en las cavidades del cuerpo. Y luego las recoge y vuelve a bombearlo. O sea, el bombeo de esa arteria que tiene dorsal hace que la sangre se esté moviendo. Pero está, por un lado, abierta en el resto del cuerpo y solo cerrada en esa arteria dorsal, ¿vale? Eso es lo típico en un artrópodo. La excreción, ¿cómo la hace? Nosotros tenemos riñones, por ejemplo, que tienen estos bichos. Pues estos bichos tienen lo que se llama túbulos de Malpigio, que son como una especie de prolongaciones en forma de tubo, ¿vale? Como si fuera un dedo de guante, que se extienden por todo el cuerpo, van cogiendo todos los productos de desecho presentes en la hemolinfa, los extraen, los meten dentro de ese tubo y los liberan en el digestivo, al final del digestivo, ¿vale? No se ve aquí bien en esta imagen, pero al final del digestivo sale todo. Sale con los excrementos y con las secreciones o excreciones. Sale junto. El sistema nervioso también es típico de un artrópodo, es decir, cada segmento tiene su ganglio, ¿vale? Su par de ganglios y va todo en escalera y lo que sí es que hay como un conglomerado, una coalescencia, una unión de ganglios en la parte anterior formando una especie de cerebro, en el cual pues se diferencian tres partes del cerebro, o sea, el cerebro desarrollado y luego pues a lo largo de todo el cuerpo una cadena, como si fuera una escalera, ¿vale? De ganglios. Y luego todos tienen sexos separados, es decir, son dioicos, es decir, o hay machos y hay hembras. Alguna especie es partenogenética, es decir, que solo existen hembras, ¿vale? Y las hembras pues ponen clones de sí mismas, ¿vale? Y así continúa la especie. Hay alguna especie que es partenogenética, o sea, que también que solo hay hembras, pero de vez en cuando surge algún macho e incluye algo de diversidad, de variabilidad, ¿vale? Pero en general, todas necesitan la presencia de machos y de hembras, ¿vale? Y luego, un órgano que es muy común, que tienen casi todos los miriápodos, es lo que tenéis ahí. El órgano de Tomosbari. Es un órgano, ¿veis? En este miriápodo lo tenía aquí, en forma de C. En este, ¿veis? Hay una foseta y algo negro, ¿vale? En este se ve como una especie como de, no sé, como de agujerito, ¿vale? El órgano de Tomosbari es una foseta, es un agujerito, ¿vale? O que incluye en su interior un montón de terminaciones nerviosas, un montón de neuronas que pueden ser sensibles a muchísimos estímulos. De hecho, se desconoce a qué, ¿vale? Se desconoce, se sabe de algunas cosas. Por ejemplo, se sabe que sirven para captar la humedad, ¿vale? Sirve, por ejemplo, también para huir. Esto es más o menos reciente, que se sepa. Sirve también un poco para captar ciertas sustancias, presencia de ciertas sustancias, para captar olores, para captar, no sé, es tan variado, o sea, hay dentro de esa foseta
¿vale? Tenemos que se abre ahí en el tegumento. Hay tantas terminaciones nerviosas que pueden captar tantas cosas que muchas veces los miriápodos pierden la vista, como ya veremos. Hay algunos que no tienen ojos, u ocelos, o ni nada. Pero sin embargo, siguen manteniendo el órgano de Thomson Bari porque les vale para todo eso, ¿vale? Bien, es como un órgano sensor múltiple. Hace un montón bueno, es sensible a muchísimos estímulos, ¿vale? Bueno, y luego, hay una cosa interesante también, a ver si os quedáis con esto. Después de que salen del huevo, puede haber dos situaciones. Una situación en la que sale un inmaduro, una larvita, ¿vale? Que ya es totalmente igual que el adulto, es decir, que tiene los mismos segmentos que el adulto, el mismo número de patas que el adulto, y lo único que hace es, con cada muda, pues ir creciendo un poco más, 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 ¿vale? Esa es una situación que se llama de crecimiento epimórfico o epimorfosis, ¿vale? Y luego está otra situación, la situación en la cual del huevo sale un bichito que se parece un poco al adulto, pero parece que está incompleto, que le faltan segmentos, parece que le faltan patas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que con cada muda, pues va adquiriendo mayor tamaño, mayor número de segmentos y mayor número de patas. Digamos que se va desarrollando en segmentos y en patas, ¿vale? Ese es, a esto se le llama crecimiento anamórfico o anamorfosis, ¿vale? Bueno, pues dependiendo del grupo de miriápodo, pues van a tener un tipo de crecimiento u otro, ¿vale? Bien. En el primero, en la epimorfosis, pues al final, en el huevo, la madre tiene que meter todos los recursos posibles para que se desarrolle del todo un bichejo. O sea, imaginaos la cantidad, la inversión que tiene que hacer la madre, ¿no? Sin embargo, en la anamorfosis, pues a lo mejor la madre, cuando pone el huevo, le mete recursos, claro, para que se desarrolle el embrión y tal, pero no necesita meterle tanto, con lo cual a lo mejor puede poner más descendencia, ¿vale? Y luego ya la descendencia, cuando sale el huevo, ya es independiente y ya puede manejarse y ya con las diferentes mudas, pues ya irá creciendo, ¿vale? Bueno, bueno, como os decía, volviendo a la parte evolutiva, no tenemos rastro de los miriápodos hasta el silúrico. O sea que hay, fijaos, como más de 100 millones de años en los que hay un hueco, no sabemos nada. No hay miriápodos marinos, han desaparecido, ¿vale? Y los primeros que vemos aparecen en el silúrico y son de este tipo. Unos que se llaman campecáridos, otros que se llaman arquipolipodos, ¿vale? O por ejemplo este, Neumodesmus, que es un género, fijaos que ya tenía tráqueas. O sea que no vemos nada y lo primero que vemos ya es un miriápodo terrestre y con tráqueas, con sistema de respiración terrestre. O sea, que fijaos todo lo que nos estamos perdiendo, 100 millones de años de evolución de estos bichos que están todavía por saber qué ha pasado. Así que, bueno, pues a ver si en los próximos años se encuentran más fósiles y nos pueden un poco orientar, a ver. Aunque más o menos entendemos, o podemos imaginarnos lo que ha pasado, pero no es lo mismo que verlo, ¿no? Bien. Un poco más tarde, en el Devónico, pues siguen desarrollándose otro tipo de miriápodos, como veis, sobre todo los del tipo diplópodo, que ahora vamos a ver. Y, por ejemplo, en el Carbonífero, esto es para que os suene y la curiosidad merece la pena, es cuando tenemos las formas más grandes de miriápodos. Fijaos, más de 2 metros de miriápodo, esta, Arthropleura armata. Es un miriápodo que es tan grande, o era tan grande, hace más de 300 millones de años, que a consecuencia de la cantidad de oxígeno que había en el ambiente. ¿Vale? Ahora mismo tenemos como un 21% de oxígeno en el aire, pero fijaos que en el carbonífero, que es cuando surgen las plantas que empiezan a hacer fotosíntesis ahí a lo bestia, tal, eh, mirad que se alcanzaron casi niveles del 35% de oxígeno. ¿Qué favorece esto? Pues claro, si tienen un sistema traqueal por el que les entra el oxígeno, pero imaginaos el recorrido que tienen que hacer los gases, ¿no? Para desarrollarse. Por eso estos bichos no pueden ser muy grandes. Bueno, pues si el oxígeno está al orden del día, no sobra oxígeno, el intercambio gaseoso es mucho más fácil, pues pueden adquirir tamaños monstruosos. ¿Vale? Bueno, afortunadamente, o no tanto, no sé, estos bichos desaparecieron, ¿vale? Y en la actualidad pues tenemos
Pues estos 4 grupos que os he comentado, los quilópodos, los ínfilos, los paurópodos y los diflópodos. Entonces, bueno, en estos minutejos que nos quedan, pues vamos a verles un poco por encima, ¿vale? A cada uno de ellos. Vamos a empezar con los quilópodos. A los quilópodos se les llama habitualmente ciempiés, ¿no? Fijaos las variaciones o variedades que hay, ¿no? De grandes grupos. Tenemos por un lado lo que llamamos escutigéridos, que son estos miriápodos que tienen, ¿veis? Las patas larguísimas. Y luego aparte, a diferencia del resto, ¿veis? Bueno, ahora la vamos a ver en alguna imagen. La cabeza la tienen esférica, no la tienen aplastada. El resto sí la tiene aplastada, ¿vale? ¿Veis? Las patas las tienen grandísimas, las tienen también como formando una especie como de óvalo, ¿veis? Cuando están apoyados en una pared, por ejemplo, o en el suelo, tienen forma como de óvalo. Incluso algunas de estas especies se lanzan y planean, ¿vale? Con las patas. Bueno, pues estos son los escutigéridos. Serían el grupo quizá que se separa antes del resto de los quilópodos, ¿vale? De los ciempiés. Digamos que podría ser, no sé si está bien dicho, pero bueno, el más primitivo, el que tiene la forma más primitiva, ¿vale? Y luego surgirían el resto, estos que se llaman craterostigmos, que solo hay 2 especies a nivel mundial, estos que se llaman litóvidos, que se parecen, como veis, estos craterostigmos, estos litóvidos y estos escolopéndridos se parecen todos entre sí, ¿no? Las escolopendras, estas sí suenan, ¿no? Vale. Y luego tenemos el grupo de los geofílidos, que son, como veis, como escolopendritas pequeñitas, ¿vale? Pero muy alargadas, con muchos pares de patas y segmentos, ¿vale? Bien. Bueno, estos geofílidos son del suelo. Viven en el interior del suelo muchas veces. Y, de hecho, luego ahora os comentaré, son depredadores de lombrices de tierra. Bueno, una cosa en común que tienen todos ellos es que el primer par de patas, después de la cabeza, lo transforman en lo que se llama forcípulas. ¿Veis? El primer par de patas unen la base, ¿vale? Y el resto lo transforman con una especie, bueno, desarrollan la uña muchísimo y la desarrollan en una especie como de garras, que también la utilizan como otro segmento más en la alimentación, junto con las maxilas, primeras y segundos pares, y las mandíbulas y el labro, ¿vale? Y además están ligadas a glándulas de veneno, porque son depredadores. Os lo habéis imaginado, ¿no? Seguramente lo conocéis. En la cabeza también tienen las antenas, como veis, que bueno, tienen un alto número de segmentos, ¿vale? Bien, y por decir algunas generalidades de estos, de los quilópodos, ¿vale? Pues que, bueno, todos los quilópodos, a diferencia de otros grupos, pues presentan solo un par de patas, o sea, 2 patas, una a cada lado, por segmento, ¿vale? Y las patas son laterales, le salen de lo que he dicho, comentado antes, que se llaman pleuras, que son los laterales del cuerpo, ¿vale? Tenemos especies de entre 30 a 382 patas. El primer par ya hemos visto que se transforma en forcípulas, ¿vale? Y el último par, como veis, también es un poquitín diferente. Es lo que llaman el par anal o par terminal, ¿vale? Y lo utilizan para diferentes cosas, normalmente para la reproducción, ¿vale? Pero también lo utilizan para agarrarse, no sé, tienen varias funciones. Luego, otra cosa que caracteriza a los quilópodos con el resto de miriápodos es que las gónadas, es decir, los testículos o los ovarios, ¿vale? Y su abertura normalmente están al final del cuerpo, como en nosotros. O sea, nosotros empezamos por la cabeza, ¿no? Tórax, y están en el abdomen nuestros genitales, ¿no? Bueno, pues en estos también. En estos están al final, en los últimos segmentos. Es que en el resto de miriápodos los tienen por delante, ¿vale? Ya veréis que los tienen por delante. Pero en este caso, los quilópodos los tienen atrás. La cutícula, o sea, el tegumento es duro, ¿vale? No sé si alguna vez lo habéis visto, pero cruje si lo aplastas. Pobrecito, no lo hagáis. Miden bastante, entre 9 y 30 centímetros. Algunos son bastante grandes. Y luego, tienen muchísimos segmentos, bueno, correspondientes al mismo número de patas. O sea, si tienen de 30 a 382 patas, pues la mitad, entre 15 y 191 segmentos. Tienen ojos y tienen el órgano que hemos nombrado antes de Thomas Bari, ¿vale? Bueno, ¿qué costumbres tienen? ¿Qué biología tienen? Bueno, pues tienen hábitos nocturnos. Son depredadores, aunque hay algunos que comen de todo, pero bueno, en principio son depredadores. Acordaros de las forcípulas, cuando veáis eso da miedito, ¿no? Eso es porque las usan para coger presas, claro. Son edáficos, o sea, van
flotando por el suelo habitualmente y algunos de ellos incluso van pues por debajo del suelo, ¿vale? Tienen glándulas de veneno, no les gusta la luz, les gusta la humedad, ¿vale? Viven normalmente en ambientes con humedad. Normalmente los estigmas, es decir, el sistema de tráqueas, los agujeritos por donde se abren, los tienen en los laterales, salvo en este grupo. En el grupo de los escutigéridos incluso se puede ver, ¿veis aquí los agujeritos? Los tienen en el dorso, justo en la parte dorsal del cuerpo, ¿vale? Es una excepción. Y luego, ¿cómo se reproducen? Pues se reproducen los machos. Lo que hacen es reunir el esperma y lo meten en una bolsita, así, tal cual, que se llama espermatóforo, y la bolsita, ¡plas!, la ponen en un sitio donde sepan que va a venir la hembra, o la traen de alguna manera a la hembra. La llevan hasta allí, hacen algún, a lo mejor, cortejo así para traerla, para mira ahí lo que tienes, ¿vale? La hembra coge el espermatóforo, ¿vale? Y se autofecunda con él, ¿vale? Bueno, no se autofecunda, ella misma se lo lleva y se fecunda. Entonces luego ya ponen huevos, ¿vale? Y en principio los litóvidos y los escutigéridos pues tienen crecimiento anamórfico, es decir, van creciendo con cada muda, ¿vale? Y no hacen cuidado parental. Pero, por ejemplo, las escolopendras, ¿vale? Y los geofílidos hacen cuidado parental y además lo que sale del huevo es ya el individuo con todos los segmentos y patas que debe tener, ¿vale? Mirad, he preparado algún vídeo, no sé si es muy tarde, bueno, no os da tiempo, aunque sean unas imágenes así, una secuencia de imágenes. ¿Veis? Aquí está una escutigérida, un escutigérido, una escutígera. Veréis, estos seguro que los habéis visto correr porque corren que se las pelan. ¿Veis? Mirad cómo mueven las patas. Bueno, fijaos siempre en la coordinación de las patas de los miriápodos. Tener tantas patas, ¿qué implica? Pues que o nos coordinamos o imaginaos el tropezón que pueden dar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un acto automático, ¿no? Regido por el sistema nervioso autónomo, pero es necesario tenerlo, porque en un miriápodo o te coordinas o vamos, no haces nada, ¿vale? Fijaos, bueno, vamos a pararlo, porque os quiero poner también imágenes de un geofílido, ¿vale? Que son estos larguitos que viven en los huequecitos del suelo, ¿vale? Os lo voy a adelantar un poquito, a ver, por aquí. ¿Veis? Aquí está. Mirad la cantidad de patas, claro, que tiene. Y hay una imagen que está muy entretenida, que es esta. ¿Veis? Son depredadores especialmente de lombrices de tierra. Les inyectan veneno, esperan, y productos tóxicos diversos, esperan a que se muera y luego ya pues se la comen, ¿vale? ¿Veis? Ahí ya está, abrazándola mortalmente a la lombriz. Y aquí tengo un vídeo también con las escolopendras. Escolopendras, supongo que habéis visto escolopendras, ¿no? Esta es una escolopendra gigante, ¿vale? Las escolopendras pueden comer tanto pequeños invertebrados, da igual, ¿no? Insectos, moluscos, lo que queráis, pero también a veces capturan pequeños vertebrados, ¿vale? Me parece que sale alguna imagen, aquí, por ejemplo, con un ratón, mira, pero pueden ser ratones, pueden ser anfibios, puede ser lo que sea, ¿vale? ¿Veis? Las escolopendras tienen sus ojitos y tienen sus órganos de Thomas Bari que no se ve muy bien porque es una foseta. Estos serían los apéndices terminales. ¿Veis? Esto con las forcípulas se las clava, les inyecta el veneno y luego con las maxilas y las mandíbulas, pues a comer. ¿Vale? Bien. Bueno, pasamos rápidamente a otro grupo. Esto lo vamos a ver muy rápido porque es que además, como os decía, de sínfilos y de paurópodos no se sabe apenas nada. Los sínfilos son estos bichejos, son muy pequeñitos. Hay algunos que pueden medir 9 centímetros, pero la mayoría es menos de 1 centímetro, la inmensa mayoría. ¿Vale? Estos también tienen un par de patas por segmento, las patas también son laterales y tienen hasta 24 patas. ¿Vale? También en el último segmento tienen unos apéndices como cónicos que se llaman hileras, con las que producen cierto tipo de sedas. Las antenas son muy características, las llaman moniliformes, que son antenas como si fueran, ¿veis? Como si fueran cuentas de un rosario, ¿vale? Son como circulitos, ¿no? Seguidos unos de otros, como esferitas pequeñitas, ¿no? La cutícula es muy blanda, o sea, ¿para qué necesitan estar esclerotizados y endurecidos si viven ahí dentro de la Tierra, ¿no? Y son ciegos. Son ciegos, pero veis que en la base de las antenas tienen el órgano ese de Thomas Bari,
¿vale? Y luego, a diferencia de los anteriores, el primer par de patas que tienen pasada la cabeza es locomotor, o sea, es igual que el resto de patas, ¿vale? Pero lo que sí hacen es modificar. Todos tienen mandíbulas, unas maxilas, que son como otras mandíbulas, y otro segundo par de maxilas. Bueno, pues estos del segundo par de maxilas lo fusionan y forman un segmento que se llama, en este caso se llama labio, ¿vale? Aquí lo tenéis. Aquí lo forman, ¿veis? Conjuntamente. Vale. Estos ínfilos también son nocturnos, son edáficos, de hecho viven dentro de la tierra, son saprófagos y son herbívoros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en este caso no son depredadores. En este caso contribuyen a la formación de suelos. Lo que hacen es comer toda la materia orgánica en descomposición, ¿vale? Y bueno, y contribuyen a la formación del suelo. Esa es una de sus principales servicios. No les gusta la luz, les gusta la humedad. Los estigmas, o sea, los opérculos del sistema traqueal, se abren en la cabeza, ¿vale? Las gónadas, los genitales, los tienen en posición anterior. Fijaos, en los primeros, aquí se ve, ¿no? Este sínfilo, que lo que está haciendo es, está tomando del gonoporo el esperma, el espermatóforo, la bolsa con el esperma, ¿vale? Pues la abertura, como veis, la tienen en la parte anterior del cuerpo, ¿vale? ¿Y cómo se reproducen? Pues veis, este es el macho que va, se saca del gonoporo, de la abertura genital, la bolsita con el esperma, la pega en una planta y se va, ¿vale? Luego la hembra viene y coge esa bolita, se la mete en la boca y tiene como una especie como de buche donde almacena ese esperma. Y luego la hembra lo que hace es esto mismo, toma de su gonoporo el huevo, el óvulo, y como tiene el esperma en la boca, lo fecunda y lo va pegando los huevos por donde pilla, ¿vale? Y bueno, el crecimiento es anamórfico, es decir, que en cada una de las mudas van creciendo y no hacen cuidado parental. Como os he dicho, la hembra deja los huevos donde caen y a la suerte que tengan, o sea, que a su propia suerte. Vale, los paurópodos, pues si de los ínfilos se sabía poco, de los paurópodos incluso menos. Los paurópodos tienen ese nombre, pauros es pocos, es porque son dentro de los miriápodos, los que tienen muchas patas, los que tienen pocas patas. Pauros es poco. Bueno, pues una característica principal, por ejemplo, de los paurópodos es que tienen las antenas, como veis, ramificadas. Es una cuestión rara. ¿Pero por qué las tienen ramificadas? Pues seguramente para captar estímulos, porque son ciegos también. Tienen el órgano de Thomson Vary, pero no ven nada porque viven dentro de la Tierra. O sea, dentro de la Tierra no hay luz. ¿Para qué les serviría tener ojos? Así que, bueno, no tienen sistema respiratorio. Respiran a través de la cutícula porque son blanditos. No tienen sistema circulatorio, es decir, si lo tienen abierto, ¿vale? Los tienen abierto, tienen la hemolinfa suelta, pero no tienen esa arteria dorsal, ¿vale? Y luego reducen también todo lo del sistema bucal, es decir, si tienen las mandíbulas, si tienen el primer par de maxilas, pero las tienen fusionadas formando una estructura que se llama natoquilario y luego pierden todo lo demás. El segundo par de maxilas desaparece, ¿vale? Estos siempre tienen 12 segmentos, o sea que dentro de los miriápodos son los que tienen menos segmentos. Tienen las patas laterales, salen de las pleuras, y tienen de 9 a 11 pares de patas. Lo normal es que tengan 11 pares de patas, ¿vale? Perdona. Voy a volver un momentito a los sínfilos, porque quería poneros un vídeo que tengo de sínfilos, que se me había pasado. ¿Veis? Aquí tenéis el sínfilo en movimiento. Este es el grupo anterior del que hemos hablado, ¿vale? ¿Veis? Tiene las antenas moniliformes, tiene, ¿veis? También los apéndices terminales, esos, en forma de cono, las hileras, ¿veis? Bueno, no me voy a entretener mucho más, porque, bueno, no hace mucho más. Le podéis ver andando, veis que tiene movimientos rápidos y nerviosos, ¿vale? Y así está, pues, en los huequecillos del suelo. Bueno, volviendo a los paurópodos. También las gónadas son anteriores, ¿vale? Se reproducen también con espermatóforo. O sea, el macho pone el esperma en una bolsita y la deja abandonada. Pero es que no se sabe nada más de la reproducción. De estos bichos no se conoce qué pasa después. Se ha visto algún macho poner el espermatóforo y ya está. O sea que lo más probable es que la hembra venga, lo recoja, tal, pero no se sabe nada de su reproducción. Se sabe cómo crecen después de salir del huevo, o sea que van
adquiriendo segmentos cada vez más y más patas, y se sabe que no tienen ningún cuidado parental, ¿vale? Bueno, de este tenemos también un vídeo, aquí tenemos el paurópodo, ¿veis? También tiene movimientos esquivos muy rápidos, nerviosos, ¿veis? Tiene las antenas ramificadas, a ver si lo puedo parar un momento, mira, ahí lo paro, ¿veis? Se ve las antenas ramificadas, veis que es casi transparente de lo poco esclerotizado, endurecido que está, ¿veis? ¿Pero por qué es esto? Pues porque son individuos del suelo y muchas veces al pasar por los huequecitos pues necesitan, si estuvieran endurecidos pues no podrían pasar, entonces necesitan pues eso, comprimirse, pasar como puedan, ¿vale? Bien. Bueno, y vamos al último grupo, ¿vale? Para no aburriros. Venga, el último grupo es el grupo de los diplópodos, que es el más diverso de todos. Os he puesto aquí 6 posibles formas que son las más comunes dentro del grupo. O sea, por un lado tenemos esta de los polixénidos, veis que tiene una característica principal de este grupo es que tiene como sedas, como pelitos a los lados, ¿vale? El grupo de los gloméridos, que ¿a qué os recuerda esto? ¿A qué os recuerda a las cochinillas de humedad, que son crustáceos? Pues sí, muchas veces pasan por ellas. Fijaos que tiene la misma forma de defenderse. Y esto, imaginaos el tegumento, lo duro que está, ¿vale? Luego tenemos los colobognatos, que es un grupo diverso, digamos. Los júlidos, que estos son la típica imagen que tenemos de los mil pies, o sea, estos que son cilíndricos. Otros que se llaman nematóforos y otros que se llaman polidésmidos, que están como aplastaditos, ¿vale? Pero fijaos, características principales de este grupo, que son los diplópodos, ya lo dice la palabra, diplópodos, que tiene diplo, duples, ¿no? Dobles patas. ¿Y esto por qué es? Porque en cada segmento nos vamos a encontrar 2 pares de patas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues a los segmentos reciben el nombre de diplosegmentos, porque realmente son originariamente, ¿vale? En la historia evolutiva, serían segmentos separados, pero que se han ido uniendo de dos en dos. Se han fusionado de dos en dos y por eso cada segmento pues tiene 2 pares de patas. Y en este caso las patas no les salen de los lados, ¿vale? De las pleuras, les salen en posición ventral. Por eso las patas o la sujeción de los diplópodos es muy diferente, ¿no? Las patas del resto de los miriápodos tienen esa forma así como arqueada, mientras que las patas de los diplópodos, pues imaginaos, salen, ¿no? Perpendicularmente al cuerpo, pero enseguida tienen que adoptar una forma con la que puedan andar, ¿vale? Bien, mirad, tienen de media de 34 a 400 patas. Digo de media porque ahora os recordaré el ejemplo que teníamos. El bicho, el animal con el mayor número de patas. Y entonces, estos tienen un primer par de mandíbulas y el primer par de maxilas la tienen transformada en un atoquilario, como los paurópodos que hemos visto, ¿vale? No tienen más maxilas. Y luego tienen antenas de 7-8 segmentos, pero longitudinales. La cutícula está endurecida y además está con calcio, como los crustáceos, calcificada. Y pueden medir habitualmente entre 2 y 35 centímetros. ¿Vale? Muchos segmentos, de 11 a 300 segmentos. Y también tienen el órgano de Thomas Body. Y aquí podemos encontrarnos algunos que son ciegos y algunos que tienen ojos. ¿Vale? ¿Cuál es su estilo de vida? Pues la mayor parte de ellos son herbívoros o detritívoros, es decir, saprófagos, comen restos orgánicos, ¿vale? La mayor parte de ellos. Pero también podemos encontrarnos algunos que son fungívoros, es decir, que comen hongos, otros que son incluso herbívoros y que pueden ser, pues, alguna plaga, pueden algunas veces formar plagas, ¿no? Si le ponemos un monocultivo y le dejamos ahí comer todo lo que quieran, pues al final se reproducen y ¡pum! ¿No? O incluso algunos son depredadores, ¿vale? Y bueno, al igual que todos los anteriores, pues son nocturnos, son edáficos, muchos de ellos incluso pueden vivir bueno, tanto a nivel de superficie como excavan, ¿vale? Y hacen la misma función que unas lombrices de tierra, ¿vale? Dependen muchísimo de la humedad, porque los opérculos, los estigmas para respirar, los tienen en la base de las patas. Entonces los tienen abiertos y necesitan siempre tener a nivel ventral una alta humedad. Y luego todas las patas son iguales, salvo algunas que se llaman gonópodos, que voy un momento a pasar a esta, ¿veis? Son unos apéndices, unas patas que están modificadas, dependiendo del grupo, pues tienen modificaciones diferentes. Fijaos, alargadas, algunos también con pinzas, quelas, no sé, tienen diferentes formas. Y esto es porque utilizan un par de patas para la reproducción, los machos,
¿vale? Esta par de patas se llama gonópodos. Y pueden tener diferentes formas, depende del grupo, ¿vale? Bueno, volviendo al anterior, la reproducción solo en los polisénidos, es decir, en estos que hemos visto aquí, perdón, estos que tenían como sedas a los lados, solo en estos es también con espermatóforo, o sea, el macho pone el esperma en una bolsita, la deja, viene la hembra y se la lleva, ¿vale? En el resto, la reproducción es interna, es decir, se tienen que juntar, tienen que copular macho y hembra, ¿vale? O sea que esto es una diferencia con el resto de miriápodos. ¿Cómo crecen? Pues anamórficamente, es decir, van creciendo en cada muda, van aumentando de tamaño, ¿vale? La mayoría no tienen cuidado parental, salvo un grupo que se llaman polidésmidos, ¿vale? El resto no tienen cuidado parental. Y luego tienen muchas defensas. Se pueden defender por la dureza que tienen, todas las calcificaciones que pueden incluir en su tegumento, por la posición que adquieren, fijaos, esto es una posición de defensa total, por las sedas que tienen, como estos polisénidos, ¿vale? Que pues no es que sean urticantes, pero molestan a los depredadores, o por las sustancias repugnatorias. ¿Veis? Fijaos a lo largo de la línea lateral del cuerpo, ¿veis esos puntitos? Esos puntitos es la salida de unas glándulas que emiten sustancias malolientes, repugnantes, que muchas veces tienen cianuro, que tienen, bueno, son sustancias que pueden ser tóxicas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues utilizan estas sustancias para defenderse. Os recuerdo aquí, como veis, la imagen del animal con el mayor número de patas que vimos en un Guinness, en un webinar del récord Guinness. Eumilipes perséfone, que tiene 1306 patas. Imaginaos. En fin, pues imaginaos, claro, lo que tienen que estar coordinados para moverlas. Os voy a poner, por último, un vídeo para que veáis algunos representantes de estos diplópodos. Aquí tenéis, por ejemplo, un polidésmido, ¿veis? Que son un grupo dentro de estos diplópodos, que está como aplastadito, ¿vale? Vamos a pasarlo un momentito porque quiero que veáis, fijaos, este es un nido, no hay cuidado parental, la hembra ha venido, ha puesto ahí los huevos, y cuando salen las larvas, ¿veis que tiene muy poquitas patas? Crecimiento anamórfico, ¿vale? Y mira, acaba de mudar, o hay una imagen de una muda mayor, y tiene muchas más patas. O sea, que según va creciendo, va adquiriendo patas. Vale, y esto es un júlido, este es el típico mil pies que conocemos. ¿Veis toda la línea de las salidas de las glándulas repugnatorias? Bueno, y veis, él vive tanto en tierra como excavando. De hecho, habéis visto que tiene como una jorobita que se llama el cuello. Bueno, pues con ese cuello suele hacer fuerza para excavar. Y hace, como digo, la misma función que las lombrices. Mirad, esta imagen que hemos visto aquí, os la voy a volver a repetir. ¿Veis las ondulaciones de las patas? ¿Veis la coordinación que tienen? Bueno, eso es muy interesante. Y se estudia mucho en biomecánica. Hay muchos interesados, sobre todo, como vimos en otro webinar, para hacer bots, para hacer robots, ¿no? Fijaos que el movimiento de las patas es muy sencillo. Por un lado tiene músculos que elevan la pata, músculos que la llevan hacia adelante, músculos que la bajan y músculos que reman, ¿no? Entonces se tienen que coordinar esos 4 músculos. Pim, pam, pum. O sea, esos 4 movimientos, ¿no? Pero en todas las patas. ¿Cómo lo hacen? Pues que pues las patas van en diferencias de fase, ¿vale? Pues la pata anterior a lo mejor está levantada, mientras que la anterior está remando, ¿vale? Luego la pata anterior, cuando avanza hacia adelante, la de atrás lo que hace es que se levanta y así van en diferencia de fase, de manera que así se coordinan y no se chocan entre ellas, ¿vale? No se hacen un lío, no se hacen un nudo. Y fijaos que si van despacito, pues tienen muchas patas apoyadas o muchas patas apoyadas, no, tienen pocas patas apoyadas porque hay muchas fases diferentes, ¿no? Diferentes fases del movimiento este rotatorio para avanzar. Sin embargo, cuando empieza a correr, pues los puntos de apoyo pues aumentan, ¿vale? Y hay muchas patas implicadas en esas diferencias de fase, o sea que los movimientos son más rápidos, entonces hay muchas menos fases. Bueno, esto, como digo, se ha estudiado muchísimo, ha sido muy interesante para el estudio de biomecánica. Me voy a ir callando porque ya son la 1:05, pero quería, antes de terminar, de soltaros esta chapa, quería contaros, bueno, a ver, ¿qué tienen de interesante los miriápodos? ¿Vale? Desde el punto de vista humano, que ya sabemos que somos unos convenidos, ¿vale? Que solo queremos a la biodiversidad por lo que nos ofrece. Bueno, pues desde el punto de vista humano,
Si obviamos el valor intrínseco que tienen como seres vivos, que yo creo que eso ya de por sí sería lo suyo para respetarles, pero bueno, obviando eso, vamos a buscarle algún uso, ¿vale? Vamos a contarle algún uso, a buscárselo. Pues mirad, sabéis que podemos ver las funciones que nos transmiten, que nos proporcionan la biodiversidad en estos servicios ecosistémicos, ¿no? Existen diferentes tipos de servicios ecosistémicos, ¿no? De sostenimiento de los ecosistemas, de regulación de los ecosistemas, de recursos de los ecosistemas, culturales. Bueno, ¿dónde creéis que estarían dispuestos o estarían actuando los miriápodos? ¿En cuáles de estos? Pues fijaos, por ejemplo, es muy interesante o es muy importante estos dos. En el ciclo de nutrientes, ¿por qué? Porque al fin y al cabo forman parte de las cadenas tróficas, ¿no? Unos hemos visto que son depredadores, otros hemos visto que son fungívoros o herbívoros, otros hemos visto que son detritívoros, ¿vale? O saprófagos, ¿vale? Ahí están actuando, tienen un papel fundamental. Y también, como no, en la formación del suelo, ¿vale? Pues se cree, por ejemplo, que animales como los diplópodos, los últimos que hemos visto, hacen un papel en algunos suelos tropicales similar al de las lombrices de tierra. Es decir, si están comiendo todo el rato materia orgánica y la están procesando a través de su digestivo, la están haciendo pues cada vez más pequeña, ¿no? Y disgregándola y formando humos, pues están haciendo un papel fundamental en los ecosistemas. Bueno, pues básicamente estos dos servicios de sostenimiento podrían estar, en estos dos podrían estar implicados los miriápodos. Pero también podemos buscar alguno de regulación. De regulación, poquito. Digamos, podemos destacar alguno, por ejemplo, el control de plagas. Sabemos que algunos depredadores, algunas escolopendras, por ejemplo, pues se han utilizado como controladores de algunas plagas de insectos. Pero bueno, es una cosa muy esporádica, ¿vale? La verdad es que servicios de regulación pocos realizan. ¿Servicios de aprovisionamiento? Pues sí. Por ejemplo, se han utilizado como alimentos. O sea, ¿os acordáis cuando vimos el webinar de entomofagia? Pues ahí hablamos que algunos artrópodos se utilizaban como alimento, ¿no? Por parte del ser humano. Bueno, pues esto. Pues en algunas sociedades sí se comen, pues escolopendras y demás. No digo paurópodos y dínfilos, que ni lo vemos, son muy pequeñitos, pero escolopendras o alguna cosa, no diplópodos, porque ya sabéis, os he comentado que tienen sustancias repugnatorias, saben mal además, pero sí otros, sí quilópodos, por ejemplo, sí se comen, ¿vale? Y también, como tienen veneno o sustancias repugnatorias, mucho de esto tiene interés en medicina y en farmacopea, en farmacia, vamos. De hecho, bueno, se estudian, por ejemplo, las sustancias tóxicas o venenos de estas especies se utilizan, por ejemplo, o se han empezado a utilizar como fungicidas, como insecticidas, ¿vale? Se ha empezado a utilizar incluso para el ser humano como para el control de la ansiedad. Bueno, es un campo en auge ahora mismo, ¿vale? La búsqueda de nuevas sustancias gracias a la biodiversidad. Y luego, servicios culturales, pues no os he nombrado ninguno, la verdad. No os he puesto ninguno, porque realmente, ¿en qué están implicados? Si los pobres están olvidados. O sea, no... Son bonitos, sí, pero, por ejemplo, ¿quién hace listas de miriápodos para irlos a buscar? O quién se recrea o hace ecoturismo para ver algún miriápodo? Bueno, no digo que no, pero no es lo más habitual. Entonces, bueno, esta era la otra razón por la que yo personalmente creo que es el grupo olvidado de los artrópodos, porque sí tienen sus funciones ecosistémicas, como estamos viendo, y son muy importantes, pero realmente, fijaos que funciones de regulación así importantes, o sea, no, por ejemplo, no poliniza, no regula ningún tipo de erosión, ni agua, ni aire, ¿no? Y luego también, dentro de los culturales, pues no ha sido muy... O sea, a ver, ¿cuántos, yo qué sé, cuántas mitologías han utilizado a los miriápodos en su cosmogonía? Pues muy pocas, ¿no? No sé, buscando encontré algún ejemplo, pero no es lo habitual, ¿no? Sin embargo, insectos, arácnidos, eso sí, ¿no? ¿Cuánto se utilizan en recreación o en salud y bienestar? Pues la verdad es que poco. Entonces yo creo que por eso son los grandes olvidados. Y yo creo que ya, me he pasado 3 pueblos. Espero que me aguantéis, pero es que me dan un micrófono y me pongo a hablar y no paro. Que voy a pasar a veros vuestros comentarios, ¿vale?
A ver qué tal. Venga, rápidamente. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Magus Vitriolum, hombre, ¿qué tal? Siempre estás por aquí. Vale. Bueno, hay alguna cuestión que tiene más que ver con gestión, que bueno, que ya he visto que están contestando desde el Centro de Educación Ambiental, fenomenal. Vale, Ana dice que te sorprende que sigamos sin conocer la biodiversidad del planeta. Ya, bueno, y lo que nos queda. Eso es lo que se llama el déficit lineano, ya que aprovecho la cuña para meter cosas de biología. O sea, seguramente las especies desaparecerán antes de que incluso podamos descubrirlas o describirlas o conocerlas. Pero bueno, hay que ser optimistas, no obstante. Dado que la mayoría de las especies de este grupo son depredadores, del grupo de los quilópodos, ¿sí? ¿Se ha planteado la posibilidad de usarlos como control biológico de especies? Sí, mira, lo hemos comentado, ¿verdad, Ana? Os lo he dicho, que a veces se han utilizado las escolopendras como controladores biológicos de algunos insectos. Bien. Eh, vale. Debido al calentamiento global y a la necesidad de vivir en espacios con altos niveles de humedad, ¿corren riesgos de disminuir sus poblaciones en nuestro territorio? Pues sí, claro. Sí, eso es fundamental. O sea, dependen incluso mucho más de la humedad que los insectos. ¿Vale? Si os fijáis, son nocturnos todos. Que sí, que hemos visto alguna escolopendra, algún bichito de estos a la luz del día. Sí, pero en general tienen hábitos nocturnos, siempre están escondidos debajo de las piedras. ¿Os habéis puesto a buscar alguna vez escolopendras? A que están debajo de las piedras, porque están en ambientes frescos y húmedos ahí. Solo salen a cazar o a comer por la noche, ¿vale? Que baja la temperatura y aumenta la humedad. A ver. Bueno. Magus Vitriolium, bueno, muchas gracias por ser ahí tan incombustible. Bueno, pues yo creo que no sé, si tenéis alguna pregunta más. Bueno, espero que os haya servido para conocer un poco más a estos bichejos. Ahora, merece la pena, quizá, no que me veáis a mí otra vez, sino que veáis los contenidos para un poco recordarlos, porque quizás he ido muy rápido. Espero haberos entretenido, espero haber encontrado las imágenes o vídeos adecuados que os haya... Si no, ya sabéis que en internet está... Yo solo he puesto ahí la semillita para que vosotros sigáis buscando. Y como siempre, no sé si hay alguna... Ah, Magu, dice, ¿hay alguna picadura de miriápodo en España que revista cierta gravedad? A ver, esto, pues igual que con las avispas, ¿no? En principio no, pero sí es cierto que a mí no me han picado, ¿eh? Pero dicen que los que te pican una escolopendra, por ejemplo, que serían los más peligrosos, las escolopendras de aquí, la cingulata y alguna especie parecida, eh, el dolor es como el de una picadura de avispa, ¿no? Eh, a ver, en principio el dolor se pasaría y punto, ya está. Es solo un poco como defensa frente a posibles depredadores de ella misma, ¿no? Y para defenderse. Lo que sí es cierto es que puede haber gente que sea alérgica. Entonces, en ese caso sí reviste alguna gravedad, ¿vale? Pero vamos, en principio no, en términos generales. Bueno, pues como siempre, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al Centro de Educación Ambiental por permitirnos a la colección de entomología y de la Complutense y al grupo de seguimiento de biodiversidad de estar aquí un ratito en vuestras pantallas o escuchándonos. Ya me han comentado algunos que nos escuchan para dormir. Bueno, pues si así lo hacen, pues fenomenal. Oye, que si les relajamos de esa manera, pues estupendo. Así que, bueno, sí, próximamente cangrejos y entomología forense. Hablaremos de esto más adelante. Buenas tardes, que paséis un feliz mes y seguimos viéndonos por aquí. Un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto.